Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar un resumen de la unidad 2 del curso denominada Resistencia de materiales. Para esto, entonces nos vamos a basar específicamente en el libro de Mecánica de Materiales, cuyos autores son de apellido Bill y Johnston. El libro es de la editorial McGraw-Hill y ustedes pueden revisar en la biblioteca de la UNAD. Entonces, el contenido del video tiene que ver con lo siguiente. Primero, vamos a revisar las competencias. Segundo, vamos a hacer un resumen de las temáticas de la segunda unidad, que es resistencia de materiales. Y por último, vamos a hablar de la bibliografía utilizada para hacer este video. Bien, entonces arrancamos. Como ustedes pueden ver en el sílabo del curso, la unidad 2, la unidad de resistencia de materiales, tiene una serie de temáticas que son, a saber, concepto de esfuerzo, esfuerzo final y esfuerzo visible. Hace parte del numeral 2.1. Numeral 2.2 es específicamente de carga axial, esfuerzo y deformación. Numeral 2.3, torsión y esfuerzo portante máximo, en donde se hablará también del ángulo de torsión. El 2.4 nos habla de flexión, ¿sí? Esfuerzo normal máximo, radio y curvatura y selección de perfiles. Y por último, el numeral 2.5, que nos va a hablar de columnas esbeltas, carga crítica y fórmula o ecuación de Euler. Entonces, las temáticas que tienen que ver con esta unidad 2 son las siguientes. Primera, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como las fuerzas normales, cortantes y o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y columnas. Comprende el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Entonces vamos a hablar de este párrafo que he sacado del libro del que les he hablado en este momento, que dice lo siguiente: el objetivo principal del estudio de la mecánica de materiales o resistencia de materiales es suministrar al futuro ingeniero los conocimientos para analizar y diseñar las diversas máquinas y estructuras portadoras de carga o que soportan carga. Bien, entonces hasta la unidad 1, que nos hablaba de estática, con el estudio de la estática nosotros podemos resolver, por ejemplo, esta estructura simple, ¿no? Y calcular fácilmente con la estática de partículas y estática de cuerpos rígidos las fuerzas a las cuales están sometidas los elementos BC, por ejemplo, o CB, el elemento AB, ¿cierto? ¿Cuáles son las cargas en los apoyos C y apoyos A? Ok, ahora en el estudio de la mecánica de materiales por resistencia de materiales, nosotros vamos a poder determinar o analizar si estos elementos, por ejemplo el elemento BC, podrá soportar la carga a la cual será sometido. Esto es, nos podemos preguntar si el material con el que está hecho este elemento BC va a soportar la carga, o si el diámetro, por ejemplo, el que habla acá, de esa barra, nos va a dar para soportar la carga y con el respectivo factor de seguridad que vamos a ver más adelante. Lo mismo para la barra B. Por ejemplo, la barra BC va a estar sometida a tracción, mientras que la barra B va a estar sometida a compresión. Ahora, también vamos a poder determinar a través del estudio de la mecánica de materiales o resistencia de materiales, si por ejemplo estos pasadores, ¿cierto?, que están en los apoyos o en las uniones entre elementos, van a poder soportar las cargas que están apoyadas sobre los mismos. Todo esto lo vamos a ver en resistencia de materiales. Vamos entonces a arrancar con el tema del concepto de esfuerzo. Básicamente, para poder determinar todo lo que les acabo de decir, vamos a utilizar el tema o el concepto de esfuerzo. Vamos a ver que hay varios tipos de esfuerzos aplicables a los elementos o los distintos elementos, ya sea de una estructura o de una máquina. El primer tipo de esfuerzo es el esfuerzo normal,
es un esfuerzo axial, es decir, en donde la fuerza, como lo vemos en el elemento BC y el elemento AB de la misma estructura anterior, en donde la fuerza es axial o es colineal con la misma dirección del elemento. A estos tipos de esfuerzos, ya sean de tracción o de compresión, se les llama esfuerzos normales, por lo que les acabo de indicar. La ecuación del esfuerzo, ¿cierto? O del esfuerzo normal se calcula de la siguiente manera: va a ser igual a la carga P o fuerza P sobre el área seccional del elemento. En este caso, acuérdense que era redondo el área seccional. Fíjense acá, esta es la fuerza BC. Aquí tenemos una sección del elemento BC. Fíjense que el elemento BC está sometido a una fuerza llamada fuerza BC, mientras que el área seccional de este elemento es redonda, es circular. Por lo tanto, el esfuerzo sobre esa barra, que es de tracción o de tensión, es igual a la fuerza BC sobre el área seccional de esa misma barra. Ahora, el área seccional en este caso es circular, por lo tanto aquí sería pi r cuadrado. O sea, deberíamos conocer el radio o el diámetro de la barra para poder determinar su área y calcular el respectivo esfuerzo. Como el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, es decir, si estamos hablando del sistema internacional, la fuerza va a ser en newton y el área en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces el esfuerzo va a ser igual a newton sobre metro cuadrado, y ese tipo de esfuerzo o ese tipo de unidades se denominan pascales en el sistema internacional. Entonces vamos a tener en cuenta que un kilopascal son 10 a la 3 pascales y equivalen a 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado. Y aquí están las conversiones que pueden ustedes verificar en el respectivo libro del que les he venido hablando, del cual ustedes tienen acceso. Entonces, no olvidar el concepto de esfuerzo normal. Puede ser de tracción o de compresión, es decir, cuando es de compresión pues puede ser negativo, ¿sí? Y cuando es de tracción lo podemos tomar como positivo. Entonces, cuando es de tracción, lo que va a hacer es que el esfuerzo tiende o va a hacer tender al elemento estirarse, y cuando es de compresión lo va a contraer. En realidad eso es lo que sucede, ¿no? Todo elemento que está sometido a un esfuerzo, ya sea de tracción o de compresión, el elemento va a sufrir una deformación. Si es a tracción, él se va a estirar, y si es a compresión, se va a contraer. Bien, acuérdense que la mecánica de materiales o resistencia de materiales hace parte del estudio de la mecánica de los cuerpos o sólidos deformables. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo acá con el desarrollo de un proyecto de clase o de curso como el que ustedes están realizando en el transcurso del semestre. Fíjense que con el estudio de la estática, nosotros a través del método de nodos podíamos calcular las fuerzas, ¿cierto?, a los que eran sometidos cada uno de los nodos. Entonces, cada uno de los nodos calculamos sus fuerzas, por ejemplo, ya sea de tracción o compresión. En este caso son de tensión. Fíjense que en este caso estos elementos solamente están sometidos a tensión, y con el estudio de la estática nosotros llegamos hasta acá. ¿Listo? Ahora con el estudio de la mecánica de materiales o la ciencia de materiales, entonces nosotros podemos calcular, sabiendo o conociendo el área seccional de los elementos, en este caso es en doble ángulo o ángulo enfrentado, podemos ir a calcular el área, y en base a esa área, teniendo la fuerza, podemos calcular el esfuerzo visible. En este caso vamos a llamar esfuerzo visible, ya lo vamos a ver por qué, y lo vamos a dar en megapascales. Entonces es 1 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Bien, eso lo podemos verificar, vuelvo y les digo, en el libro guía. Bien, hay otro tipo de esfuerzo que es el esfuerzo cortante o esfuerzo de corte. Vamos a verlo en esta figura, donde tenemos un perno sometido a una fuerza cortante. Fíjense que tenemos un perno uniendo dos elementos y se aplica una fuerza de tracción. Esa fuerza obliga a que entre el elemento superior A y el elemento superior B traten
de hacer que el perno se corte por la mitad a través de esta área que aparece acá, ¿sí? Que sería un área circular. En este caso, dice que la fuerza es paralela al plano de la misma área, mientras que en el esfuerzo normal, ¿cierto? Ya sea de tracción o compresión, la fuerza era perpendicular al área. Aquí la fuerza es paralela al área. Entonces fíjense que el área es esta, el área circular, es esta misma. ¿Bien? En este caso, nosotros vamos a decir que el esfuerzo portante se determina así: el esfuerzo portante promedio es igual a la fuerza aplicada sobre el área seccional. El área seccional en este caso sería la misma área circular, cuyo diámetro es el mismo diámetro del perno. Bien. Ahora, el segundo caso que tenemos acá, en donde hay una sujeción doble, fíjense que entonces los pernos, hay dos pernos, ¿cierto?, unidos del mismo elemento A y el mismo elemento B, pero ahora están unidos también con una placa C y una placa D. De esta manera, fíjense que arriba hay una sola área, ¿cierto?, mientras que aquí van a haber dos áreas. Si nosotros sacamos este perno H acá, ¿cierto?, fíjense que van a haber dos áreas, esta y esta, que van a soportar ese esfuerzo portante. Por lo tanto, son estas dos mismas. Bien, y cada una de esas áreas va a estar sometida a una carga P, que va a ser igual a la mitad de la carga total F. Por lo tanto, el esfuerzo promedio en este caso va a ser igual a la carga sobre el área. La carga es igual a F medios. Por lo tanto, al final, ese esfuerzo, comparando estos dos tipos de uniones, el segundo esfuerzo portante va a ser igual a la mitad del primero. ¿Por qué a la mitad? Porque va a tener dos áreas que van a soportar la misma carga. Bien, vamos a ver el ejemplo de la estructura. Fíjense, entonces, en este caso, tenemos ya la estructura aquí mejor dimensionada y dibujada. Dice que esta parte, que es esta misma visto de la parte superior, corresponderían a una unión de este tipo. Esta unión. Fíjense que cuántas áreas hay acá del pasador, ¿cierto? Cuántas áreas están sometidas a la fuerza, en este caso de 50 N, una sola, es esta. Por lo tanto, el esfuerzo promedio va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Y cuál área? El área del pasador. En este caso dice que el pasador tiene un área de 25 milímetros, un diámetro de 25 milímetros. Entonces el área sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. Recuerden que hay que pasar los metros, ¿no? Que las unidades de los esfuerzos en este caso son las mismas, pascales. Bien, ahora fíjense en la parte esta del apoyo en A, que otro pasador como este mismo. Fíjense que aquí hay dos áreas. Estos dos corresponden a este dibujo. Fíjense, nuevamente les indico dos áreas. Por lo tanto, aquí sería un apoyo doble y esas dos áreas permiten reducir la carga a la mitad. De tal manera que el esfuerzo promedio en este caso sería igual a la fuerza sobre dos veces el área. Y el esfuerzo promedio pues se reduce, permitiendo que, por ejemplo, el apoyo en A sea o tenga un mayor soporte que el apoyo en C. Bien, hay otro tipo de esfuerzo que es el esfuerzo de apoyo, ¿sí?, o también llamado esfuerzo de aplastamiento. Entonces, este esfuerzo ocurre en el mismo tipo de uniones que hemos analizado hasta el momento, pero ya no sobre el perno, sino sobre la placa, ¿sí?, o sobre la parte del elemento que está en el extremo o que está siendo unida. Entonces, este esfuerzo de aplastamiento se calcula de la siguiente manera: o es producido
por el mismo perno, en este caso sobre la placa. Al apoyarse el perno sobre la placa, produce esa fuerza de aplastamiento. Esa fuerza de aplastamiento es igual nuevamente a fuerza sobre área, pero en este caso el área va a ser calculada de distinta manera. La fuerza es la misma, ¿cierto? Pero el área va a ser igual al área proyectada. ¿Cuál área proyectada? El área que proyecta el perno, ¿cierto? Sobre la placa. Piensa que es esta que estamos acá. Esa es el área proyectada. Y el área proyectada va a ser igual a ¿qué? A un rectángulo cuyo lados son los siguientes. El primer lado sería el espesor de la placa, ¿cierto? Y el otro lado sería el diámetro del perno. Y por eso acá el esfuerzo de apoyo es igual a la carga P sobre lado por lado de el área proyectada. Bien, entonces vamos a ver la temática de esfuerzo admisible y factor de seguridad. Para esto vamos a permitir leer el siguiente párrafo, que fue obtenido del mismo libro de mecánica de materiales. Entonces dice de la siguiente manera: la máxima carga que puede soportar un elemento en condiciones normales de uso es considerablemente más pequeña que la carga última. Esta carga más pequeña se conoce como carga admisible, en ocasiones como la carga de trabajo o carga de diseño. Así, solo una fracción de la capacidad última de carga del elemento se utiliza cuando se aplica la carga permisible. El remanente de la capacidad portadora de carga del elemento se mantiene en reserva para asegurar su desempeño seguro. La razón de la carga última a la carga permisible se emplea para definir el factor de seguridad. Es decir, la carga o la fuerza o el esfuerzo al que va a estar sometido el elemento durante su trabajo se le llama carga de trabajo, carga de diseño o más comúnmente carga admisible. Estamos hablando de carga, pero si estamos hablando de esfuerzo, pues esfuerzo admisible. Bien, ahora, la resistencia o la carga que puede soportar el material con el cual está fabricado el elemento o va a ser fabricado el elemento se le llama carga última o esfuerzo último. Bien, de tal manera que el factor de seguridad para cualquier caso en el que estemos realizando un diseño, bien, va a ser igual a la relación que hay entre la resistencia del material con el cual está fabricado el elemento y la carga o el esfuerzo al cual está sometido dicho elemento. Por ejemplo, no es lo mismo fabricar el material de acero que fabricarlo de aluminio, fabricarlo, por ejemplo, de madera, en el caso de la estructura. Estos tres tipos de materiales son utilizados comúnmente para fabricar estructuras. Entonces, se supone que la madera va a soportar menos carga o menos esfuerzo o va a tener menos resistencia que, por ejemplo, el aluminio, y a su vez el aluminio menor que el acero. Por lo tanto, el factor de seguridad depende, como lo acabo de indicar, de las condiciones del material de fabricación del elemento y también de la carga aplicada a dicho elemento. Bien, ahora, comúnmente esos factores de seguridad se calculan teniendo en cuenta el esfuerzo. Si vamos a hablar de elementos de la estructura o algunos elementos de máquinas, entonces ya va a depender también, es decir, la resistencia va a depender de si el material es dúctil o frágil. Si nosotros estamos hablando de un material frágil, como por ejemplo el hierro o la fundición, entonces ese tipo de elementos o ese tipo de material, cuando falla repentinamente, revienta o se desprende en su carga última. Pues cuando vamos a hablar de materiales frágiles, es decir, si el acero, si la estructura la estuviéramos realizando
con hierro a fundición, entonces deberíamos tener en cuenta la resistencia última, por eso la letra U. Ahora, si nosotros vamos a hablar de materiales dúctiles, como por ejemplo el acero y el aluminio, entonces vamos a trabajar con la resistencia a la fluencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es la resistencia a la fluencia? La resistencia a la fluencia es aquella en la cual, a partir de ahí, es decir, si sobrepasamos la carga, el material va a empezar a fluir y al soltar la carga, él no va a volver a su forma original. Él se va a quedar completamente estirado o cedido. Esa resistencia le llama resistencia a la fluencia o resistencia a la cedencia. Una vez el material llega a esa resistencia a la fluencia, pues se le considera como falla porque él estira y no vuelve a su forma original al retirar la carga. Entonces, ¿qué va a suponer eso en una estructura, por ejemplo? Que al sobrepasar la resistencia a la fluencia o cedencia, los elementos de la estructura se van a empezar a estirar y la estructura va a empezar a deformarse. Entonces, eso se considera como falla. Mientras que en los materiales frágiles ya no va a ceder, sino que se va a reventar directamente. Bien, vamos a ver este ejemplo, que es el mismo que hemos venido trabajando de la estructura, en donde por medio de la estática se había calculado hasta acá, es decir, las fuerzas y decir si era de tensión o compresión. Entonces, a través de, o conociendo el área de cada uno de los perfiles, en este caso es la misma, se calculaban los esfuerzos admisibles. Bien, ya que tenemos acá, y se daban en megapascales. Ok. Ahora, para determinar el factor de seguridad, que es lo que se pide, pues debemos saber cuál es la resistencia del material. En este caso, como vamos a trabajar con acero, sabiendo que el acero es un material dúctil, entonces se trabaja con la resistencia a la fluencia, la resistencia en la cual el material pues ya empieza a estirarse y no vuelve a su forma original, es decir, eso ya se considera como falla en un material dúctil. Entonces, teniendo en cuenta en este caso el acero, cuya resistencia es de 250 megapascales, pues se hacen los cálculos de los factores de seguridad para cada uno de los elementos y se obtienen estos que tenemos acá. Fíjense entonces que, por ejemplo, el elemento cuyo menor factor de seguridad son los elementos AL y HG y el LK y HI con 707. ¿Esto qué quiere decir? Que esa estructura, en caso de que nosotros empecemos a aumentar las cargas, es decir, por ejemplo, aumentemos las cargas vivas, y se aumenten las cargas de viento, estas fuerzas empiezan a aumentar y estos esfuerzos empiezan a aumentar. Por lo tanto, la estructura tendería a fallar en caso de que el factor de seguridad baje mucho, primero que todo por estos dos par de elementos, cuyo factor de seguridad es el menor. Ahora, este factor de seguridad de 61 es extremadamente alto, pero como en este caso de la estructura, nosotros no podemos construirla con elementos de distinta área seccional, pues entonces la tenemos que dejar así. Ahora, si nosotros estuviéramos trabajando una máquina o un elemento de máquina, ¿cierto?, que pudiese tener formas distintas, pues entonces sí podemos estar variando nosotros el área para poder bajar el factor de seguridad. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces bajaríamos el área de tal manera que aumentaría el esfuerzo admisible y de esta manera el factor de seguridad nos baja. De esa manera lo podríamos hacer. Entonces de esa manera se calculan los factores de seguridad. Ahora, este de 7 pues es un poco alto también. Eso para este tipo podríamos decir que 3, 4, pero nuevamente indico, cuando hay vidas humanas involucradas en el funcionamiento del elemento, ¿cierto?, de la máquina, de la estructura o demás, pues los factores de seguridad tienden a subir y bastante. Bien. Ok, por último, entonces vamos a ver la bibliografía consultada para el desarrollo de este video. Básicamente, como se dijo desde un inicio, es el libro de Mecánica de Materiales de Byron Johnston, de la editorial McGraw-Hill, que pueden ustedes recuperar o ver en la biblioteca de la UNAM. Hasta luego.